Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, compartiendo este tiempo de tertulia y compartiéndolo, por supuesto, con nuestros invitados que esta noche conforman esta mesa de debate. Nos acompaña don José Luis Macías, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Macías? Pues muy bien, gracias a Dios, bastante mejor que el otro día, que no pude venir. Don Rufino Pérez, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos, Rufino? Bien, queda bastante. Bien. Don Domingo Madera, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Domingo? Estamos. Qué importante. Y don Francisco Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están, estamos, compañeros? Bien, viéndolas venir y esperando por lo menos seguir en la misma situación que estamos, ¿no? Empeorando. La verdad que sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y estamos en tiempo de hacer reflexión, fíjese usted, ya casi la Navidad. Normalmente cuando llegamos a final de año se hacen muchas reflexiones, ¿no? Para bien o para mal, pero se suelen hacer reflexiones. Melancólico. También. Es una época... A mí particularmente la Navidad es una época que no me trae buenos recuerdos y además que no la vivo como tal, ¿no? Porque hay una hipocresía tan manifiesta a nivel social que en esos meses parece que se expande, ¿no? Y no es una época de mi agrado, no soy yo muy navideño, por así decirlo. Pues sí, vale, Consuelo, yo también comparto lo mismo. Pues vamos a comenzar, por supuesto, y ¿qué vamos a comenzar? Pues tenemos las épocas navideñas, pero los índices de contagios de COVID pues está creciendo y ahí está la bota de alarma, por lo menos se están encendiendo las luces. Señor Macías, ¿qué va a pasar? Bueno, sí, una cuestión que va a seguir preocupándonos parece que bastante tiempo. Nos despertábamos hoy con un aumento de casos no tan significativo como los que han habido en otras ocasiones. Hablo del caso de Canarias. Tenemos en este momento pues 51 menos que el domingo pasado, pero seguimos con 1.773 casos activos y evidentemente no es algo que debamos tomarnos a broma. Decíamos preocupante, dijéramos, desde el punto de vista epidemiológico, pero ya desde el punto de vista de la convivencia propia. Se acercan unas fechas en las que es normal compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con personas con las que hace tiempo que no veíamos, aprovechando también esta flexibilidad de las restricciones que se ha experimentado en las últimas semanas como consecuencia, decíamos, de ese descenso moderado de los contagios, pero preocupa que esa aparente prudencia que teníamos hasta hace unos meses se está perdiendo poco a poco. Estamos volviendo a descuidarnos de aspectos tan importantes y tan elementales dentro de la propia anormalidad de una situación de pandemia, como son el ponerse una mascarilla, mantener una distancia interpersonal, procurar en sitios donde haya mucha gente pues no aglomerarse junto a otras personas. Son cuestiones que ya hemos considerado básicas en el comportamiento dentro de la pandemia, que parece que se están empezando a olvidar, y la conjunción de una cosa con motivos de reunión, de celebración, de volver a encontrarnos, de volver a hacer actos en la calle con la gente, inclusive en otros sitios familiares, pero ya con menos temor. Es preocupante esta cuestión, Paco. Tenemos que tener, yo pienso que la misma prudencia que teníamos hasta hace unos meses, cuando empezamos a celebrar ese descenso de los contagios, a la par que también veíamos cómo crecía el número de vacunaciones en Canarias y en España por ende. Por tanto, es una cuestión que debemos volver a tener en la mente, volver a tener en el frontispicio para no dejar que vuelva a suceder cosas como hemos tenido que lamentar, como son aumentos drásticos, y cuando se aumentan también los casos de COVID, pues evidentemente aumentan las restricciones e involucionamos en ese sentido. Pienso que estamos en un momento determinante para seguir avanzando, pero evidentemente sin perder la perspectiva de las cosas. ¿No, Rufino? Yo aún recuerdo antes, cuando pegó subida el tema del COVID, con el compañero Domingo, que estaba en China y cuando pegaron a llegar yo creo que Domingo se acuerda de ese debate que teníamos aquí, que Domingo decía que era como la gripe, y yo sigo manteniendo en aquel el mismo argumento que creo que Domingo expuso aquí como profesional, que era como la gripe, que había personas que lo iban a pasar mal, otras que lo iban a pasar mejor, y el problema fue el terror de gobierno que tenemos que recordarlo,
que aquellos manifestaciones que decíamos, me acuerdo que el debate venía por la manifestación con el COVID, si se podía o no se podía. Creo que fue antes de la manifestación de... Sí, fue en marzo del año pasado. Y yo recuerdo ese debate que estábamos aquí hablando sobre ese tema, y yo sigo manteniendo el mismo discurso que tenía en aquel momento, porque a vista está que cuando el gobierno ha querido dejar pancha libre a hacer lo que le da la gana a la gente, a vender los que también hay que sacar la economía hacia adelante cuando ellos quieren, cuando les interesa, nos cuentan hoy en día una cosa, mañana nos cuentan otra cosa, y sigo manteniendo el debate. Yo creo que aquí tenemos la desgracia de tener un gobierno que ancha su antojo. Si hoy se le antoja decir que mañana hay que ponerse mascarillas, se ponen mascarillas. Si mañana hay que decir que hay que vacunarse 40 veces, habrá que vacunarse 40 veces. Y no hay un registro, un organigrama central donde esta gente se ponga todos de acuerdo, porque uno hace una cosa, otro hace otra cosa, estamos hablando de gobiernos distintos, ¿no? Yo creo que el problema fue al principio cuando no tuvieron en cuenta que esto podía ser una pandemia como fue, y poner los causas al principio, que es cuando tenía que haberse controlado las fronteras, cuando tenían que haberse evitado esos conciertos, esos partidos de fútbol, se lo tomaron a la ligera, y después llegó ese exceso de trabajo, de personas infectadas a los hospitales, que fue el gran, creo yo, así que fue este gran desastre de muertes que algún día veremos quién tiene la culpa, quién fue el responsable de todas esas muertes, porque por lo visto ahora nadie es responsable. La gente con el tiempo olvida todo, y no nos acordamos que aquí hubo muchos responsables con esta pandemia, y al final tendremos que averiguar quién son esos responsables. Pero como vimos en un país que por lo visto los españoles de hoy para mañana se olvidan de las cosas, por lo que yo he vivido en esta vida, pasa en todos los sentidos, como veremos en este debate, lo próximo que vamos a hablar sobre el tema de La Palma y de la ayuda. Y esto va a pasar igual. Esto cuando veamos que esto no va a seguir por los mismos cauces, yo creo que esto hay ahora, que esto hay que saber convivir con esta vamos a llamarle, con esta enfermedad, con este virus, que hay que acostumbrarlos a vivir con él, porque creo que va a estar para siempre, por lo que yo estoy viendo, y saber que es como una gripe, igualdad. Esto es cuando yo me hablaba con personas que decían, esto es cuando teníamos una gripe, no teníamos que alejarlo de las personas que tenían gripe, que se nos pegaba o se nos contagiaba. Pues esto es igual. Y entonces yo creo que, desde mi humilde opinión, que tampoco soy un profesional en la medicina, pero siempre he aconsejado con los buenos profesionales que tenemos enfrente, que lo podrán decir mejor que nosotros. Pues vamos a escuchar a los profesionales de la medicina. Don Domingo. Bueno, yo creo que estamos ante un virus que nos ha cogido un poco de improviso, que todavía estamos viendo cada vez cosas nuevas con respecto a eso, y que las autoridades políticas, porque lo de los comités de expertos parece que está todo en el aire, nadie sabe cuál es el comité de expertos. Yo como médico, con sentido común, como siempre digo, yo no hubiese permitido que se quiten las mascarillas alegremente como se han permitido, ni en espacios abiertos ni en espacios cerrados. Es decir, las medidas que comentaba el señor Macías antes tenían que haber sido continuas y deben de seguir siendo continuas. ¿Tú me quieres decir qué está pasando en esos estadios ahora con 50 y tantas mil personas juntas? Que ya aquí la mascarilla es una anécdota, que la gente entra, que no respeta las distancias, que no hay nada. Claro que tiene que subir la ola, pero además es que se está avisando ya hace más de un mes que venía la sexta ola y no se han tomado medidas. O sea, si de mí dependiera, yo lógicamente desde ya tenía el estado 2 en todas las Islas Canarias, sobre todo más que nada para que tomen conciencia en los días duros que van a ser los días de las comilonas, de las fiestas, de las celebraciones, de unirse, no solo familias, amigos, partidos, etcétera, etcétera. Es decir, o tomamos conciencia del problema, hasta que estén las cosas medianamente claras, hasta que el mundo esté vacunado, porque todavía el mundo no está vacunado, estamos vacunados, Europa un poquito, el norte de América un poquito,
Sudamérica no tiene vacunas, África no tiene vacunas, y estamos diciendo tonterías. Es decir, mientras esa gente esté viajando y moviéndose, se pueden contagiar los que además no se han vacunado en estos países donde se ha llegado a unos niveles de vacuna importantes. Entonces yo creo que hace falta mano dura para que la población se conciencie, porque todavía no sabemos si además nos vamos a tener que vacunar todos los años como la gripe. Es posible, y yo digo, pues mira, cuando se sepa bien, pues habrá que saber. Está claro que la inmunidad desaparece. Estamos empezando a la tercera dosis de vacuna a algunas personas. Todavía tenemos gente de alrededor de los 40 años que no se han vacunado, que son los que están cayendo, son los que están entrando mayoritariamente en las unidades de cuidado intensivo y en las hospitalizaciones de los hospitales. Entonces, los niños, yo desde el principio dije, aquí hay que vacunar a todo el mundo, porque después vienen las mutaciones y viene otro virus diferente y contra ese no tenemos inmunidad. Entonces, yo creo que es un problema de conciencia política, de que hay que cerrar, mentalizar a la gente de que esto no es fiesta en Navidades, todo el mundo a tutiplén, ni los fútbol, ni los estadios, ni el baloncesto, ni nada. O se mantienen las distancias o esto va a despegar otra vez. Don Francisco. Está clarísimo, ¿no? Estamos en un alza de la curva epidemiológica, ¿no? Ayer comentaban que había 120 casos nuevos en incremento. Hoy sobre las 2 el nuevo recuento, la actualización de las cifras, ya van por 175 y un fallecido. Las UBI se está empezando a ocupar de gente con COVID. Y lo peor de todo esto es que pasado este fin de semana, sobre todo en nuestra isla, ¿no? Después de las fiestas que hemos tenido durante estos fines de semana, serán durante esta semana las repercusiones que vamos a tener. No cabe duda de lo que estaba diciendo Domingo, ¿no? La bajada de guardia, tanto psicológica por parte de los propios ciudadanos, consecuencia de la bajada de guardia por parte de la administración, pues nos están llevando a esta situación cuando era un proceso que no estaba realmente erradicado, aunque a nivel de España tenemos un nivel de vacunación bastante importante, estamos rozando casi el 85-90% de vacunación. Hay un rango importante de población que no está vacunado, pero es que nuestra situación de vacunación respecto a los países que también juega un papel importante con nosotros, como es Reino Unido, Alemania, Centro Europa, es lamentable. O sea, para ser países con un mayor desarrollo, digamos, económico que la propia España, su nivel de vacunación no alcanza casi el 60 o 70% en algunos casos. Lo que significa que hay muchas personas que no están vacunadas o muchas personas que no tienen la vacunación completa y que está habiendo un incremento importante de casos en sus países, 40 o 50 mil casos diarios, que era la época casi que nosotros teníamos en plena crisis de COVID en nuestro país. Pero ¿qué está pasando? Que estamos recibiendo de esos países en esta época, en esa apertura de frontera, con el hándicap incluso de no pedirle los antígenos COVID rapid que se hacían de forma inmediata para detectar. En algunos casos ya no se le indica, presentando el simple carnet de vacunación a aquellos que están vacunados, y aquellos que no están vacunados pues ya prácticamente no se les pide absolutamente nada para entrar, lo que nos conlleva a un problema de incrementos de casos importados en nuestra isla, ¿no? Que eso es una repercusión al final en afectar a una población que, como decía bien Domingo, aunque estemos vacunados, hay que informar, y yo creo que hacer una reflexión importante desde la administración, que podemos contagiarnos. Quizá la reacción no sea tan agresiva como si no estuviéramos vacunados, pero vamos a pasar el proceso. Y si tenemos una enfermedad de base, pues se nos va a complicar esa enfermedad de base. Y luego el rango de aquellas personas que no han alcanzado la inmunidad terapéutica adecuada, o en niños que no se han planteado la vacunación y que en un momento dado fueron uno de los elementos transmisores importantes de esta COVID, ¿no? Aquí estamos viendo que esa repercusión, el incremento de casos, conlleva toma de decisiones. Yo siempre he dicho que las decisiones antipopulares, los gobiernos de izquierda no las suelen tomar. Por eso, porque son antipopulares. Y tenemos el caso cuando se declaró el tema del confinamiento a nivel nacional en marzo del 2020, que se hizo después de la manifestación
del Día Internacional de la Mujer, y que no se tomó antes cuando había ya datos importantes, indicios, que eso iba a generar un problema enorme, y como así fue en Madrid, donde tuvo las altas incidencias. Esas decisiones antipopulares que no se toman, y en un momento en que estamos empezando a levantar la economía, volver a tomar decisiones importantes para contrarrestar los efectos, pues parece que no se deciden. Han pasado a Fuerteventura a un nivel 2 por ese incremento de casos importantes, pero es que nos acercamos a una fiesta donde va a haber aglomeraciones en los centros comerciales por el tema de las compras navideñas, las fiestas de empresas, las típicas fiestas de invierno que ya suelen aparecer, como el Winter Pride en San Bartolomé de Tirajana, sin distancia social, sin limitaciones de aforo, sin mascarilla, y esto va a tener sus repercusiones en el futuro. Y lo que decía Domingo, vamos a pasar unas navidades de dos formas: o con unas restricciones bastante importantes si no se toman medidas, o con limitaciones si tomamos medidas. Entonces es un planteamiento de decisión política. El COVID no se ha erradicado. Tú bien decías, Rufino, que vamos a vivir con el COVID. ¿Será una vacuna como la gripe anualmente? Lo más probable. Las mutaciones son constantes. Ya se están dando los primeros casos de la Delta Plus, la mutación Delta Plus, que es complicada y que está generando una resistencia importante a la vacuna en nuestra isla. En consecuencia de esa importación de esos casos, ¿a qué vamos a esperar? ¿A qué vamos a esperar? Y ese es un planteamiento que hay que hacer. El problema es que o empiezas a concienciar a la población de que tiene que empezar a controlarse otra vez, o van a llegar las navidades con un cierre total, que es peor. O sea, más vale que ir despacito, acondicionando a la gente, que la gente respete las normas y que la incidencia sea menor. Pero Domingo, es que lo que tú estás planteando ya se lleva diciendo. Sí, se lleva claro. diciendo, decir, viene la gripe, factores de riesgo climático, las zonas de máxima incidencia de las enfermedades víricas, y para el COVID, el virus del COVID, es el estado ideal para seguir desarrollándose, porque las condiciones climatológicas son las adecuadas, ¿no? La baja temperatura, todo el tema de las enfermedades respiratorias que te facilitan las infecciones, pues están las condiciones. Y ya se planteaba, hay que vacunarse de la gripe para contrarrestar. El uso de la mascarilla tuvo un efecto fundamental. ¿Cuántos casos de gripe hubieron? Prácticamente ninguno. Entre la vacuna y la mascarilla fue una disminución increíble de casos de la gripe. Hemos retirado, ya empezamos a tener casos y ya volvemos a reactivarse el proceso de decisiones. Macías. Bueno, se han comentado varias cosas muy importantes, que es que a pesar de todo parece que llevamos un montón de años con esta cuestión encima de la mesa, y es que llevamos relativamente muy poquito tiempo, pero muy poco tiempo con un acontecer de circunstancias que hace que la gente pues se termine casi volviendo loca. Empezando por una que la hemos dicho en otras ocasiones aquí. Lo único que se elaboró fue un decreto para, valga la redundancia, decretar el estado de alarma. Pero es que no se ha dictado o no se ha elaborado una ley para regular todo esto a continuación de la pérdida de vigencia del estado de alarma. La ley de pandemia. Una ley de pandemia, o como quieran llamarla, pero en definitiva una ley que tampoco debe tener una complejidad excesiva, sino simplemente que regule un marco competencial y normativo y que no deje desprotegidas a las comunidades autónomas cuando hay repuntes de casos, o por ejemplo cuando tienen que tomar determinadas medidas y después el TSJ, por una, vamos a decir, la violación de derechos o vulneración de derechos, tumban estas medidas y nos vuelven a involucionar en ese sentido. Tenemos una gran debilidad en esa línea. Hasta el punto que ya el problema, si antes el problema era no tener vacuna y todo el mundo estaba deseando que hubiera una vacuna para vacunarse, ahora que hay vacuna el problema es que hay gente que no se quiere vacunar, y estas cuestiones hay que regularlas. Para usted convivir con el resto, usted tiene que vacunarse sí o sí, y en el caso de que usted no quiera vacunarse, usted tiene que decirlo, y si usted no quiere vacunarse, usted no quiere a su casa tener, o usted no sale de su casa, o que usted sepa si usted tiene una enfermedad derivada de esto, a lo mejor no le van a poder atender, porque es la única forma de que la colectividad entienda que la convivencia implica un comportamiento responsable con el resto, y si la vacunación es obligatoria, salvo en aquellos casos que por prescripción médica no lo puede hacer, o personas muy mayores que a lo mejor ya ni salen de sus casas, que hay un montón de personas que no salen de sus casas, tiene más peligro los que salen fuera los que lo y conviven y después los visitan. Salvo casos excepcionales, las personas que estén en la calle tienen que aprender a convivir con los demás. Y un gesto de responsabilidad. En Europa
están aplicándose medidas restrictivas a esas personas que no se vacunan. Solo pueden salir a labores esenciales, a trabajar, y prácticamente tienen que estar confinados en casa por ese hecho. En Bélgica y creo que en Austria también, dos países del centro de Europa han tomado esa medida, y en Alemania incluso están planteando la misma situación. Es decir, estás poniendo en riesgo al resto por no vacunarte. Exactamente. Pues entonces, salvo casos excepcionales, tenemos que concienciarnos que vacunarse no es solamente un acto de protección individual, sino un acto de responsabilidad colectiva para con los demás ciudadanos y ciudadanas que convivimos. Y otra de las cuestiones, vamos a ver, esto no es solamente aquí, hablaba bien Paco antes, una cuestión es si nosotros controlamos a nuestra población en cuestión epidemiológica, procuramos un porvenir económico, no olvidemos que el 35% de nuestro PIB pertenece al sector turístico. Intentamos que esto se recupere, pero lo que viene de fuera no tiene las mismas garantías que se nos exigen a nosotros, vamos a tener otro repunte tarde o temprano por este problema que estamos teniendo. De hecho, uno de los planteamientos que se está haciendo es volver a los controles en los hoteles, bien con los certificados de vacunación COVID o con los test negativos. Estas cuestiones deben ir regulándose de forma progresiva y las leyes tienen que buscar la manera de amparar de manera que no involucionemos. Nosotros aquí tenemos una dependencia actualmente del turismo que es la que es. Cuando cayó en picado derivado de la situación epidemiológica, aquí se vio gracias a los ERTE. Si no, no sabemos cómo hubiera sobrevivido mucha gente que actualmente a día de hoy muchos están en ERTE. Ya no solamente del turismo, no solamente de las cuestiones directas de hoteles y restauración, muchos servicios que se les que proveían a este sector económico, Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que una situación similar a la que tuvimos en el segundo trimestre del 2020, es una situación que para nosotros puede ser catastrófica y además tener consecuencias irreversibles. No tenemos sino que recordar que muchas de las empresas que en aquel momento tuvieron que ir a los ERTE o poner su personal en ERTE, o bien no se han terminado de recuperar del todo, o bien no han recuperado la actividad y se mantienen precisamente por la espalda económica, la estructura económica que tenía, y otras directamente han desaparecido sin posibilidad de volver al mercado industrial, al mercado comercial. Por tanto, son cosas bastante serias y yo pienso que deberían los gobiernos de buscar la forma de regular esto, porque se nos puede ir de las manos de una forma bastante peligrosa. Pero sobre todo, a mí me gustaría incidir en el tema de que todavía el tercer mundo no está vacunado. Y el tercer mundo no está quieto en su sitio, sino que está cruzando, viajando, buscando trabajo, emigrando, etcétera, etcétera. Entonces, llegando aquí a Canarias. Y llegando aquí a Canarias. En otro sitio. Lo importante es que mientras todo el mundo no esté vacunado, aquí no se puede ir alegremente y decir, bueno, aquí nosotros ya estamos, venga, se acabó. Fuera vacuna, fuera mascarilla, fuera tenderete, fuera todo. No. Lo que pasa haya una gran parte de la población mundial sin vacunar, que puede ser transmisora del virus, no podemos ir alegremente. Pero esto es lo que pasa, Domingo, que la gente llega a un momento que pierde y no se cree lo que está pasando. Porque puede Pero venir eso es un problema de que las autoridades son los responsables de concienciar a la población y de educar a la población. Ahí voy, pero si venían la gente en patera. No es darle lo que quiera. Pero el problema es que ya la gente no se cree nada. Entonces tú confundes a la gente. Porque si tú mismo llevas las pateras con la gente con COVID y los tenían todos juntos ahí en el puerto de Guineguí, ¿no? Estaban todos en el puerto de Guineguí, contagiados unos con otros, mezclados unos con otros, ¿qué se va a creer la gente, Domingo? Si es que lo están engañando todos los días, es que la gente está cansada del engaño, de la mentira. Entonces, hay un momento que no se cree nada. Y ya hay mucha gente que no cree ni que el COVID sea verdad. Y tú lo sabes, hay mucha gente que habla contigo, estás en la calle y te dice, pero es que ese es el problema, que las autoridades no están. Yo como profesional no puedo aceptar eso. Hay casi 100.000 muertos, Rufino, hay casi 100.000 muertos en España. Nada digno. Te estoy diciendo que en la calle tú hablas con mucha gente o que conmigo habla la gente en la calle y me cuentan otra cosa, y mucha gente no se cree en esto, o no es cierto. Paco, contigo habla gente y te dicen que mucha gente que esto no es verdad. Claro, sabemos que es verdad, sabemos que es verdad, pero que esa es la confusión que hay en la calle, porque las autoridades no hacen lo que tienen que hacer. Exactamente, pues es lo que, si estamos de acuerdo, si estamos hablando de lo mismo. Pero tú hablas, mucha gente dice, esto es una mentira.
O sea, que nosotros que no es una mentira, porque si nadie está muerto, es muerto. Pero es que No, ese es el verdadero problema. Mira, Claro, sigue viniendo. lo que está claro es que no podemos transmitir una información y crear la más mínima duda. El COVID existe, tenemos más de 100.000 muertos y los negacionistas muchas veces, allá ellos con su vida, pero que no nos afecta a nosotros. Es verdad que desde el minuto 1 el gobierno empezó a dar señales de irresponsabilidad y descontrol del proceso. Todavía recordamos, es una pequeña gripe y aquí no va a haber más de 4 o 5 casos y pueden ir a las manifestaciones y pueden salir y yo a mi hijo lo dejo salir. Y esos canales de información, digamos, mal testados o de forma temeraria, pues han generado un conflicto importante en aquellos momentos. El no uso de la mascarilla, porque Claro, no había. bueno, cuando había ya nociones e indicaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud, Entonces, donde la nos gente daba que está a mirando prever. la televisión, Pero bueno, ¿qué piensa? tenemos que aprender de esos errores, Rufino. No, claro, se ha, no hay que lo contrario. se ha gestionado la pandemia y aquí lo hemos criticado desde el minuto 1 de forma inadecuada. Se ha criticado la falta de ese comité de expertos que se le han pedido los nombres y no aparecen por ningún lado, como tú bien decías antes. Toda esa gestión nos han llevado a una situación crítica, de la que, gracias a Dios, después de 2 ceros turísticos, como decía José Luis, ¿no? Y que estamos empezando a aparecer un poquito el cuello fuera del agua, estamos en una situación que, por lo menos Gran Canaria y las Islas Canarias, no se pueden permitir otro cero turístico. No se lo pueden permitir, porque ya nos están diciendo, señores, en febrero los cerros se acaban. Señores, vayan buscando soluciones. Las empresas están rescatando a muchos empleados. El sector más afectado es el pequeño y mediano empresario. Muchos de los locales no van a poder subsistir. No van a poder subsistir. Tú eres empresario y sabes lo que es duro para el pequeño y mediano empresario con un cero turístico donde estás pagando seguros sociales, estás pagando el alquiler, estás pagando los impuestos y no tienes ningún tipo de ayuda. Porque eso es otro tema. ¿Cómo se han gestionado las ayudas? ¿Cómo se han gestionado las ayudas? Donde te han puesto más pegas para tú poder acceder a ellas y los plazos se han acortado tanto que cuando puedes tener la documentación, porque te vas a Hacienda no te atiende presencialmente, te vas al ayuntamiento y tienes que pedir cita para el registro de entrada, presentar una documentación y al final se te pasan los plazos y no puedes acceder a la documentación. Por tanto, todo eso nos demuestra, ha habido una gestión descontrolada, de incapacidad manifiesta del gobierno de la pandemia, sí. Pero tenemos que aprender y no podemos caer en los mismos errores. Falta, primero, concienciar a la población de lo que está diciendo Domingo. Señores, esto no ha acabado. Todavía por lo menos hasta febrero o marzo vamos a ver cómo va a evolucionar. Tenemos que seguir con las medidas de higiene, la mascarilla, la distancia interpersonal. Aquí se ha bajado la guardia ya. Aquí se ha bajado la guardia. En los medios de transporte, en la vía pública, en los centros comerciales, en los actos deportivos, en las fiestas. Ya la gente parece que porque se ha puesto la vacuna hay la información que a mí no me va a pasar nada. No, estamos equivocados. Ya lo dije antes. Es que está incentivando que la gente se salte todas las medidas. Entonces, los controles hay que aplicarlos y hay que exigirlos. Pero que estamos hablando de dos temas diferentes. Estamos de acuerdo con todo lo que tú has dicho, Paco. Es que lo que tú estás diciendo, creo que estamos, yo creo que la mayoría de la población está de acuerdo. A los mediacionistas y toda esta historia que se crea lo que ellos les dé la gana. Pero si no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de lo que la gente le está transmitiendo la pantalla cuando veas hablando esos tipos de políticos. Es lo que estoy manifestando yo. Esa mala información o esa mala praxis informativa es la que está generando duda la información. Cuando un día le dice usted no hace falta la mascarilla, al día siguiente sí, al otro día le dice que se la quite. Ese es el gran problema, cuando no hay una política continua en decisiones. ¿Y eso qué duda? ¿Eso qué genera? Mira, Rufino. ¿Qué genera eso? ¿Duda? Rufino, cuando empezó la pandemia, nosotros estábamos con un grupo de compañeros que trabajamos en epidemiología y decíamos que China cierra Wuhan, 40 millones de tíos los confina. Tío, y que no pasa nada en el mundo. O sea, aquí la cosa, no, una gripe. Si China cierra Wuhan con 40 millones, la cosa está complicada. Efectivamente, aparece Italia después. Y aquí, en España, que tuvimos la oportunidad de ver lo que está pasando en China, lo que está pasando en Italia, no aprendimos. Es más, lo dije yo en varios debates, en las Islas Canarias, que tuvimos la posibilidad de hacernos un fortín, de decir, control de entrada, en los test, las PCR, y no entra nadie sin que se haga. No se hizo. Y al final, ¿quién trajo a La Gomera? Los extranjeros que vinieron. Y ahí ya se desmadró todo. No tuvimos la capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque son decisiones antipopulares, sí, pero en política a veces hay que tomar decisiones antipopulares, porque es lo mejor para el bien general.
Lo que pasa es que siempre estamos pensando, y es un mal que tenemos los políticos, es en las elecciones, no puedo tomar decisiones, voy a desgastar mi imagen. Y ese es el gran problema de los malos estadistas, de los malos políticos que nos han gobernado. O de la gente que tiene alrededor que no saben marcar la línea de trabajo yo creo que también en determinadas situaciones. Compartiendo todo el argumento tuyo, también hay que entender que no había al frente personas que tenían que estar al frente, personas preparadas en ese sentido. Había políticos, no había ni científicos ni profesionales de medicina que tuvieran al frente esa pandemia. Sí, ese es el problema. Nosotros somos médicos básicos, yo no soy ningún gran científico, soy un profesional que además me jubilaron forzoso hace 7 años, y bueno, que tengo sentido común y unos conocimientos básicos. Y una infección por virus, siempre he dicho, hasta que no se vacune todo el mundo, no, vamos a empezar por la edad, después lo de riesgo, después no sé qué. Mire usted, vacunación masiva, vamos a dejarnos de coña. Y todavía tenemos, sigo insistiendo porque es un problema para mí básico, el tercer mundo, que no está vacunado. Nosotros estaremos vacunados, pero cuando vengan 3 mutaciones, a ver qué coño nos pasa. Ya no sirve la vacuna para nada. Oh, perdón. Señor Macías. Pues bueno, yo creo que la conclusión que sacamos todos es que ante la ausencia de una ley que regule eficaz y eficientemente estas cosas, ante la flexibilización de algunas restricciones que yo la veo positivas, pero si se malaprovechan o se malusan, al final el efecto es el contrario. Yo pienso que la norma más eficaz y efectiva y eficiente y todos los calificativos que le quieran poner es la del sentido común, aplicándoselo cada uno en su haber diario. Es decir, la mascarilla, protegerse un poco frente a los demás y esperar que un poco el tiempo deje esta historia de lado, evidentemente, pero para siempre. Esto no se va a quitar, los expertos lo saben y ya lo han dicho en todos los sitios, no se va a quitar, esto va a estar durante bastante tiempo. Inclusive hablaban de que una vacuna no se puede incluso demostrar al 100% su eficacia, creo que es hasta pasados 4 o 5 años de ir probándola, ir estudiándola y demás. Entonces vamos a tener que convivir entre todos con estas cuestiones y, como es evidente, el sentido común va a ser la norma que deba imperar. Ya lo está haciendo en muchos actos públicos. También es verdad que ha ayudado, no en todo hacen equivocar las instituciones y las administraciones, en muchas cosas también han ayudado a controlar estas cosas, pero ante un comportamiento poco cívico en ese sentido, pues el sentido común va a ser la nota predominante, que la gente se vea, pero que no se quiten las mascarillas, que mantenga la distancia, que compartan con su familia, ¿por qué no? Pero con las precauciones debidas. Por desgracia tengo ejemplos conocidos, muy cercanos, en cenas, ni siquiera de Navidad, sino almuerzo y cenas almuerzo en una boda, en un cumpleaños. De Reyes, pero almuerzo de Reyes familiar, y de una familia que era a lo mejor 14 personas. Sí. Y de esas 14 personas, pues haber fallecido. Es una situación muy trágica que por desgracia nos tocó vivir, a mí en particular, de cerca, y explicarlo cuesta trabajo. ¿Sabes? Que pero es algo normal, se ve la familia y la conclusión es esa. Pero Domingo ponía un elemento sobre la mesa que es importante, ¿no? El bloquear este virus y que sea mutante, porque que se vaya creando otra cepa con más agresividad, pues este trabajo de vacunación y demás, por muchas vacunas que te ponga. Es que cuanto más sobreinfección haya, más capacidad de mutación tiene el virus, porque está dando las condiciones para mutar. Y ese es el problema. O sea, si nosotros no somos capaces de parar el proceso de sobreinfección continuada, al final el virus es un vividor nato, o sea, es un hospedante de la célula, y él se va a adaptar a las circunstancias y va a mutar para vivir lo mejor posible y multiplicarse. Si nosotros no somos capaces de parar eso, vamos a tener mutaciones. Las hemos tenido. ¿A cuántas mutaciones en todo este proceso? En estos 2 años ha habido de virus, que se planteaban si las vacunas eran efectivas o no, ya que normalmente las vacunas tardan varios años en generarse, pero ha habido un capital importante de inversión, donde se han acelerado los laboratorios, donde se ha puesto prácticamente todo el personal en buscar la vacuna, porque era el negocio del año para esos laboratorios, ¿no? Y entonces se ha creado esa vacuna y siempre se contempla posibles mutaciones, ¿no? Pero llegará un momento que hay alguna que con el de la gripe tenemos que vacunarnos todos los años, porque a veces es una mutación tan grande que ya la vacuna anterior no nos cubre. Pero también ponía Domingo, y es real, ¿no? El tercer mundo. Es fundamental. Sí, pero es que la situación del tercer mundo, sabemos la que es, los virus que tiene, los contagios que tiene, y el propio
ponemos en África, por ejemplo, pues no te afecta tanto el virus por las epidemias, por la forma de ser que se ha generado en esa sociedad, por lo cual está dando pie de que el virus que pueda traer el tercer mundo sea un virus todavía mucho más fuerte pero hay otro tema, Paco, que voy a comentar. Tengo sospechas de que hay vacunas que están caducando y que se van a tirar. Sí. No tiene sospecha, no. Hay una realidad. Yo tengo sospecha. No, hay una realidad porque lo han denunciado. Tenía que haber alguien que estuviera controlando eso, y esa vacuna, antes de tirarla, tenían que ir al tercer mundo, por lo menos. Fíjate tú si podíamos ir avanzando. Pero es que eso es una realidad, no es ninguna sospecha. Y Pues se entonces, están denunciando. pues entonces, ¿por qué se están tirando y no se están llevando Porque aquí antes de caducar? somos muy solidarios de boquilla. De boquilla. Pues Y eso, aquí podemos ir y decir que vamos a donar no sé cuántas miles de vacunas. Y todo lo que quieran. Pero bien, esos son los mensajes populistas y que quedan bien. Pero la realidad, ¿cuál es? Que hay vacunas, que hay personas que no se quieren poner la vacuna. Pues si no se la quieren poner, no estás esperando a convencerlo al último minuto. Aquí tiene que haber un tema de solidaridad internacional. Y control, ¿no? control. Pero mira, vamos a ver qué control. Siendo países desarrollados, los considerados desarrollados entre comillas, a veces hay problemas de cuadres de cifras entre afectados, entre fallecidos, si son considerados COVID, no son considerados COVID, y tenemos un nivel de control estricto a nivel hospitalario en los centros de salud que podemos conllevar unas estadísticas adecuadas. En los países de África, ese control, el que haya viajado algo por África, sabe que no, que el nivel sanitario es mínimo, no hay control. Yo no quisiera ni imaginarme el nivel de fallecidos que pueda haber en esa zona. Ahí muchas veces no se sabe, hasta el propio ébola, que es otro cuadro infeccioso importantísimo, ¿no? que vivimos en España, en unos casos con los cooperantes aquellos sobreinfectados, y la alarma internacional que se generó, ¿no? Y yo lo que te planteaba, aquí falta un tema de solidaridad internacional. Aquí estamos más peleándonos por los gas en Bielorrusia, en Marruecos, en Argelia, las guerras de Estados Unidos con sus historias, que los rusos, los chinos por otro lado, y Taiwán por medio, el Reino Unido con el Brexit, que es de sentarse con un organismo importantísimo, con la Organización Mundial de la Salud, que también la vamos a poner en cuarentena en muchas decisiones, y no tomar decisiones adecuadas para apoyar no solo a los países de la zona africana, que es nos afecta a nosotros por cercanía, pero es que tenemos una Sudamérica igual, claro. Una Sudamérica donde no hay vacunas para vacunar. Si no tienes dinero para conseguir una vacuna, Brasil, no te vacunas. Ecuador, Perú... nuestro propio egoísmo tendría que hacernos meter vacunas en esos sitios. Por nosotros mismos, no por ellos es importante, pero por nosotros mismos tenemos que tener vacunas ahí ya, mandando vacunas. Y lo que no puede ser es que caduquen y vayan a la basura. Eso es lo que yo no admito. Pues eso es una realidad, no es... Triste. Alguien tendrá que asumir algún día la responsabilidad, digo yo, ¿no? Por lo cual volvemos nuevamente a lo mismo. Somos solidarios de boquilla, no de realidades. Y la realidad deja a cada uno en su cuadro. Por mucho que salga el presidente y nos diga que va a donar al tercer mundo no sé cuántos miles de vacunas. Pues que empiece a mandar las que van a caducar y después que done lo que quiera. Sí, antes que pierda la efectividad. Claro. Y la tengan que tirar. Nos vamos ya unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político. Incrementaremos con otro tema, pero más cercano. Hablaremos de la situación de la isla bonita, de la isla de La Palma.